31 cosas increíbles del Imperio Purépecha, el imperio olvidado que los aztecas nunca pudieron conquistar y por qué fue su colapso. La historiografía, tanto mexicana como española, se ha centrado en los mexicas o aztecas y en los mayas, al tratar la historia de los pueblos prehispánicos que encontraron los conquistadores y colonizadores en el Nuevo Mundo. Otros imperios precolombinos, como el de los purépechas o tarascos, son menos conocidos, ignorándose en cierta medida algunos de los acontecimientos más singulares en los que estos pueblos fueron protagonistas. Los purépechas, llamados tarascos por los españoles, desarrollaron una fascinante cultura en el actual estado mexicano de Michoacán, alrededor del lago de Pátzcuaro. Enemigos mortales de los aztecas, los purépechas fueron capaces de detener la expansión mexica y se negaron a auxiliarlos cuando Cortés sitió y conquistó Tenochtitlán. Los purépechas fueron el único pueblo mesoamericano que dominó la fabricación del bronce y las artes de pesca practicadas actualmente por esta etnia todavía son visibles en los lagos michoacanos, especialmente el de Pátzcuaro. ¿De dónde surgieron los purépechas? ¿Cómo se convirtieron en un imperio? ¿Cómo derrotaron a los aztecas en la mayor batalla del México prehispánico? ¿Qué pasó con ellos durante la conquista y el virreinato? Vamos a dar respuesta a estas y muchas otras preguntas en el presente video sobre este imperio olvidado, que sin embargo protagonizó algunos acontecimientos estelares de la historia mexicana. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. El estado purépecha surgió durante la época prehispánica y desapareció poco después de la llegada de los españoles. El estado purépecha fue fundado en torno a los comienzos del siglo XIV, durante la época precolombina, y perdió su independencia en 1522, tras la llegada de los españoles. Subsistió brevemente durante el periodo de conquista como un reino vasallo de España, hasta que su último irecha, o gobernador, murió en 1530, a manos de Nuño de Guzmán. Si bien en sus comienzos la gran mayoría de su población era de la etnia purépecha, también incluía otros grupos étnicos como nahuas, chichimecas, otomíes y matlacincas, que gradualmente fueron culturalmente asimilados por el pueblo mayoritario. El estado de naturaleza imperial estaba constituido por una red de sistemas de vasallaje y poco a poco se fue centralizando hasta quedar bajo el control de un solo mandatario o irecha. Número 2. El imperio purépecha o tarasco impidió la expansión del imperio mexica. La capital purépecha era Tzintzuntzan, que significa lugar de los colibríes, en lengua purépecha, localizada a orillas del lago de Pátzcuaro, en el actual estado mexicano de Michoacán. La tradición señala que Tzintzuntzan fue fundada por Tariacuri, primera irecha, cuyo linaje de los Huacusecha o águilas dominó el imperio. Los purépechas también son llamados tarascos, nombre que según una versión les fue dado por los españoles, aunque el antropólogo mexicano José Corona Núñez afirmó que provenía del dios engendrador Taras Upeme. El estado purépecha o tarasco fue contemporáneo y adversario del mexica, contra el que combatió varias veces, impidiendo su expansión hacia el oeste y el suroeste. Número 3. Fueron quizás el primer estado mesoamericano de naturaleza territorial. Los purépechas edificaron una serie de fortificaciones para proteger sus fronteras, razón por la que son considerados probablemente el primer estado de Mesoamérica realmente territorial. Entre 1476 y 1477, en una de sus muchas guerras con los mexicas, los purépechas derrotaron al Tlatoani, Axayácatl, y ocuparon varias veces territorio azteca, incluyendo importantes ciudades. Aunque el territorio purépecha era parte de la zona volcánica transversal, su estado se centraba en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Incluía áreas desde el nivel del mar en la costa del suroeste hasta por encima de 2.000 metros de altitud, acogiendo climas tropicales, subtropicales y templados. Estos espacios están dominados por montañas volcánicas y sistemas lacustres a considerable altura. Número 4. Origen de la nación purépecha. A comienzos del periodo posclásico vivían en el actual Michoacán varios grupos étnicos no purépechas, que incluían otomíes, nahuas, matlacincas y otras comunidades, que ocupaban la mayor parte del territorio, incluyendo la tribu Siram Benecha. Procedentes del norte llegaron los Huacusecha, los primeros purépechas,
cerca del año 1200, asentándose en el cerro Urinhuarepexo, actual cerro del Tecolote. Se dice que los purépechas exigieron a los Irán Benecha que rindieran culto a Curicaveri, su dios del fuego, y les pagaran tributos, lo cual los indignó. Sin embargo, los purépechas eran militarmente superiores, lo que impidió a los Irán Benecha responder con las armas. Optaron por entregar a Ireti Ticatame, líder purépecha, a Pispérama, hermana de Sira Cámbaro, cacique Irán Benecha. Pispérama tuvo un hijo con Irete Ticatame, llamado Sicuirancha. Número 5. Los primeros líderes purépechas fueron Irete Ticatame y su hijo Sicuarancha. Posteriormente, los Irán Benecha y los purépechas entraron en conflicto y estos abandonaron su asentamiento en el cerro El Tecolote para emigrar a la localidad de Sichacuácaro, a orillas del lago de Pátzcuaro, donde se mantuvieron durante el reinado de Irete Ticatame. Los señores de Cumachén atacaron Sichacuácaro, incendiaron el pueblo y mataron a Irete Ticatame, mientras que su hijo Sicuarancha estaba de cacería. Cuando Sicuirancha y los hombres que lo acompañaron regresaron de su jornada de caza, encontraron el pueblo quemado. Sicuirancha reunió un grupo de guerreros que destruyó Cumachén y sometió a los derrotados, cambiando el nombre de su capital a Guayameo. Sicuirancha o Sicuirancha murió de unos 90 años y el poder pasó a manos de su hijo, Paguacume. Número 6. Tariacuri es considerado el fundador del imperio purépecha. A partir del liderazgo del hijo de Sicuirancha, la incipiente nación purépecha se estabilizó, reinando otros 5 irechas durante un periodo de prosperidad. Tariacuri, un irecha visionario y persuasivo, hijo del señor de Pátzcuaro, logró reunir a las comunidades ribereñas del lago de Pátzcuaro, fundando el reino purépecha. Alrededor del año 1300, Tariacuri realizó las primeras conquistas, convirtiendo su reino en imperio. Ya en la vejez, el líder purépecha dividió su imperio en 3 grandes secciones. El señorío de Huiquingaje, gobernado por su hijo de ese nombre, en Pátzcuaro. El señorío de Iripán, su sobrino, en Iguazio, y el señorío de Tongaxuan I, otro sobrino de Tariacuri, en Tzintzuntzan. Número 7. Tzitzimpandacuare inició la institucionalización del imperio. Tariacuri murió en torno al año 1350, pero su linaje mantuvo el control de los principales centros en los alrededores del lago de Pátzcuaro. Tangashuan I continuó expandiendo sus dominios hacia el área del lago de Cutzeo, y su hijo Tzitzimpandacuare unificó 3 señoríos, dándole una mayor estructura imperial al estado purépecha. Fue Tzitzimpandacuare quien comenzó la institucionalización del sistema tributario y la consolidación de la unidad política del imperio. Creó una burocracia administrativa, dividiendo entre señores y nobles las responsabilidades por el cobro de los tributos en los territorios conquistados. En los años siguientes fueron incorporados al imperio la primera sierra purépecha y después el río Balsas, tornándose el estado cada vez más centralizado. Número 8. Tzitzimpandacuare extendió el imperio purépecha por 7 estados mexicanos de la actualidad. Tzitzimpandacuare expandió el imperio purépecha por territorios de los actuales estados mexicanos de Jalisco, Guanajuato, Querétaro, México, Guerrero y Colima. En Guanajuato venció a las tribus chichimecas de Pames, Jonases, Tecuaxes y Guamares, estableciendo un imperio que abarcaba regiones de Mesoamérica y Aridoamérica. Tzitzimpandacuare también venció a los tecos jaliscienses y a los cacicascos adyacentes, formando los señoríos de Chapala, Sayula y Tuxpan, que abarcaban gran parte del actual Jalisco. En 1460, el estado Tarasco llegó a la costa del Pacífico, conquistando la región de Zacatula. Número 9. Los purépechas derrotaron a los aztecas en la batalla más grande del México precolombino. En 1470, los aztecas al mando de Axayácatl arrebataron a los purépechas varias localidades matlacincas en territorio del actual Estado de México, provocando un éxodo hacia Michoacán, donde fueron acogidos por el Irecha. Los mexicas continuaron su avance por territorio michoacano Tarasco, llegando hasta Taximaroa, donde los 2 rivales libraron la mayor batalla mexicana de la era prehispánica. La victoria fue purépecha y la derrota representó una de las más dolorosas para el imperio azteca. Tzitzimpandacuare organizó una contraofensiva, invadiendo territorio mexica y conquistando ciudades como Xicotitlán, Ixtlahuaca y Toyocán, la actual Toluca. Esta campaña victoriosa permitió al gobernante Tarasco asegurar aún más sus fronteras con el estado azteca, edificando centros militares a lo largo de la línea fronteriza.
Una de estas guarniciones fue Apatzingán, en Cutzamala, actual estado de Guerrero, donde el Irecha purépecha acantonó un grupo de guerreros. Número 10. Las guerras precolombinas eran tanto territoriales como religiosas. La mayoría de las guerras entre los pueblos prehispánicos incluían un componente religioso, y los tarascos que tenían la misión de hostigar a los mexicas fortificados en Ostuma lo hacían pintados de negro para honrar a Apatzi, dios de la muerte. Los matlicincas y otomíes, que habían sido expulsados de sus tierras por los aztecas, fueron asentados en la zona fronteriza con la obligación de proteger el territorio purépecha. A partir de la década de 1480, el tlatoani mexica Ahuizotl intensificó el conflicto con los purépechas, especialmente en la Tierra Caliente. Igualmente, los aztecas apoyaron el ataque a áreas tarascas de grupos étnicos aliados o sometidos, como chontales, cuitlatecos y matlacincas. Número 11. Los purépechas rechazaron un ejército enviado por Moctezuma Xocoyotzin. El tlatoani Moctezuma Xocoyotzin envió un ejército comandado por el tlaxcalteca Tlahuicole a territorio tarasco, pero fueron repelidos por el Irecha Sanguá. Para ese momento, la expansión tarasca estaba llegando a su fin y se detendría hasta el arribo de los españoles. Después de enterarse de la caída de Tenochtitlán, la capital del imperio azteca, el Irecha purépecha Tangxuan II envió emisarios a parlamentar en el plan amistoso con los conquistadores españoles. Algunos españoles, atraídos por historias sobre las riquezas michoacanas, viajaron con los emisarios del Irecha, Tzintzuntzán, donde se presentaron y entregaron y recibieron regalos. Los españoles retornaron con oro y el interés de Hernán Cortés por el estado purépecha aumentó. Número 12. Los purépechas hicieron la paz con los españoles a cambio de autonomía. En 1522, Cortés envió a territorio purépecha a Cristóbal de Olid, al mando de un grupo de españoles, quienes tardaron varios días en llegar a Tzintzuntzán. En ese momento, el ejército tarasco contaba con varias decenas de miles de guerreros, quizás 80,000, pero por alguna razón, en el momento decisivo optaron por no combatir. Posiblemente se sintieron intimidados por la apariencia y el armamento de fuego de los españoles, así como por sus caballos y sus grandes perros mastines, animales que no conocían. Lo cierto es que el Irecha Tangxuan II entregó la plaza a los españoles, sin luchar, tras recibir promesas de mantener el gobierno con cierta autonomía. Esto dio lugar a una curiosa dualidad, en la que tanto Tangxuan II como Cortés fueron considerados gobernadores de Michoacán durante los años siguientes, con ambos recibiendo acatamiento y honores. Tras subordinarse a los españoles, Tangxuan II fue bautizado con el nombre de Francisco. Número 13. Tangxuan II supuestamente se negó a auxiliar a la sitiada Tenochtitlán. Tangxuan Tzinchixá, cuyo primer nombre significa hombre que edifica fortalezas, fue el último gobernante del imperio purépecha, cargo que había asumido en 1521, cuando su padre, Suanga, murió de viruela. Una historia refiere que cuando Cortés tenía sitiada Tenochtitlán, los aztecas enviaron 2 emisarios a la meseta purépecha a solicitar ayuda a Tangxuan II, pero que éste odiaba tanto a sus enemigos nativos que no solo negó el auxilio pedido, sino que sacrificó a los representantes mexicas. Número 14. La Guerra del Salitre fue un desastre para Tangxuan II. La Guerra del Salitre fue un conflicto entre pueblos nativos que enfrentó al imperio purépecha con los señoríos establecidos en Colima, Zapotlán, Sayula, Tapalpa, Tuxpan y Autlán, bajo el mando de Capaya, señor de Autlán. La guerra comenzó cuando los tarascos, al mando de Tangxuan II, invadieron Zacualco, Zapotlán y Sayula para apoderarse de unas fuentes de sal descubiertas en esos territorios. Este conflicto del occidente de México concluyó con la expulsión de los purépechas de Jalisco y Colima, quienes perdieron una cuarta parte de sus tierras, pasando estas a control del señorío colimense. La campaña generó un gran descontento entre el pueblo purépecha, debilitando la imagen del Irecha Tangxuan II. Número 15. Tangxuan II fue asesinado por el español Nuño de Guzmán. Cortés tenía cuentas pendientes con las autoridades de la corona española por la autonomía e insubordinación con las que había adelantado la conquista de México, y en 1529 fue despojado de sus poderes en Nueva España, por lo que viajó a su país a tratar el asunto. Entretanto, Nuño de Guzmán había sido nombrado presidente de la primera audiencia de México por el reino español, y al conocer la noticia de la partida de Cortés a España, emprendió viaje hacia Michoacán.
En tierra purépecha, Nuño de Guzmán salió con el noble tarasco de nombre españolizado Pedro Panza Cuniérangari, quien lo ayudó a asesinar a Lirecha Tangaxuán II por no entregar las cuotas de oro exigidas por el conquistador español. El gobernante purépecha primero fue arrastrado con un caballo y después quemado en una hoguera. Número 16. Supuestamente la princesa Heréndira lideró una rebelión purépecha. El crimen de Tangaxuán II provocó una rebelión del pueblo purépecha, y según una leyenda, la princesa Heréndira Iquikunari, hija de Lirecha asesinado, encabezó el levantamiento. Según el relato, la princesa Heréndira, cuyo nombre significa Mañana Risueña, tenía 16 o 17 años cuando los españoles llegaron a la meseta purépecha michoacana. Su historia y su rol como heroína aparecieron por primera vez en 1891 en el libro Michoacán, Paisajes, Tradiciones y Leyendas, del historiador Eduardo Ruiz Álvarez, quien supuestamente se basó en tradiciones michoacanas. De acuerdo con esta historia, que probablemente contiene pasajes no reales, Heréndira lideró la resistencia purépecha. Mito o realidad, en 2007 el director Juan Mora Catlet llevó la historia al cine en la película Heréndira Iquikunari, la Indomable. Número 17. Nuño de Guzmán murió en prisión por el asesinato de Tangaxuán II. Nuño de Guzmán fue uno de los personajes españoles más siniestros venidos al Nuevo Mundo, cuestionado incluso por sus propios compatriotas debido a su excesiva crueldad con los indígenas. Fray Bartolomé de las Casas lo calificó de gran tirano y el autor mexicano del siglo XIX, Vicente Riva Palacio, lo llamó el aborrecible gobernador del Pánuco y quizás el hombre más perverso de cuantos había pisado la Nueva España. Tras el nombramiento de Antonio de Mendoza como primer virrey de Nueva España en 1532, Nuño de Guzmán fue juzgado por sus crímenes, incluyendo el del líder purépecha Tangaxuán II, y enviado lleno de grilletes a España, donde murió en prisión en el castillo de Torrejón de Velasco en 1558. Número 18. El obispo Vasco de Quiroga fue un protector de los purépechas. La muerte de Tangaxuán II abrió un periodo de violencia e inestabilidad en los siguientes años, con varios gobernantes títeres purépechas impuestos por los españoles. Tras la caída en desgracia de Nuño de Guzmán, llegó a la meseta purépecha el obispo Vasco de Quiroga, quien comenzó la evangelización del pueblo indígena, ganándose su amistad y respeto. Siendo oidor, Quiroga asumió la función de visitador de Michoacán en 1533, y con un trato afectuoso logró tranquilizar los ánimos enardecidos, proponiendo mejoras para la vida cotidiana de los purépechas. Gracias a las obras y a las medidas económicas y humanitarias que promovió, el obispo se ganó el nombre de Tata Vasco entre los purépechas. Rechazaba e impedía los azotes como castigos y exigió a los sacerdotes, que realizaban la evangelización, aprendieran las lenguas indígenas para comunicarse adecuadamente con los nativos. Abrió hospitales y fomentó diversas iniciativas sociales en favor de los indígenas, enfrentando la hostilidad de algunos colonos españoles. Número 19. El pueblo purépecha durante el virreinato. Durante el virreinato del territorio purépecha fue dividido en jurisdicciones gobernadas por alcaldes mayores, adscritos al virrey, mientras que desde el punto religioso, la mayor parte quedó dentro del obispado de Michoacán. Los pueblos de indios más importantes de la época virreinal tenían también un gobierno indígena integrado por alguaciles, regidores y alcaldes. Muchos purépechas participaron con los españoles en la colonización y poblamiento del norte de Nueva España y de los sectores no habitados del Bajío, zona que parcialmente había formado parte de su imperio. Como toda la población aborigen mexicana, la purépecha también fue diezmada por las enfermedades traídas por los españoles, especialmente la viruela. Número 20. El primer asentamiento purépecha fue Zacapú, Arocutín, Pátzcuaro. Zacapú, Arocutín, Pátzcuaro, que significa piedra en la orilla donde tiñen de negro, es considerada ciudad sagrada purépecha por haber sido el primer asiento de ese pueblo. Según refieren las crónicas de la conquista, la actual Zacapú, localidad michoacana cabecera del municipio del mismo nombre, fue fundada en 1548 por el franciscano Fray Jacobo Daciano, siguiendo una disposición del virrey Antonio de Mendoza y Pacheco. Durante la colonia fue una de las llamadas repúblicas de indios, entregada en encomienda al español Hernando Jerez. Estas repúblicas eran lugares densamente poblados por indígenas, donde estos vivían sin el acompañamiento de otras razas como blancos, negros, mestizos y mulatos, y donde podían continuar con sus costumbres siempre y cuando no fueran contrarias a la religión católica. Número 21. Su capital fue Tzintzuntzán. Tzintzuntzán fue la ciudad más importante y la capital del imperio purépecha.
Fue fundada por Tariacuri, primer monarca del estado purépecha, en las inmediaciones del lago de Pátzcuaro, en torno al año 1325. Fue la sede imperial tarasca desde mediados del siglo XV hasta su caída ante los españoles y resistió varios intentos de conquista por parte del imperio mexica. Se estima que durante su época de mayor esplendor, Tzintzuntzan tuvo una población del orden de los 40.000 habitantes. Después de la conquista, la ciudad fue el asiento del alcalde mayor, del obispo y del cabildo español, así como del gobernador indígena durante el tiempo en que subsistió esta figura. En Tzintzuntzan, los franciscanos establecieron su primer convento. En 1534, los españoles le dieron el nombre de ciudad de Mechoacán, reconociéndola como capital de provincia. Número 22. Pátzcuaro e Iguazio fueron ciudades y centros ceremoniales purépechas. Otras importantes ciudades purépechas fueron Pátzcuaro e Iguazio. Pátzcuaro fue una de las primeras ciudades purépechas en ser fundadas, hacia el año 1300, y la tradición señala que su fundador fue Curatame, siendo convertida en centro religioso y ceremonial por Tariacuri. Cuando los españoles llegaron a la zona purépecha en 1522, la capital ya había sido trasladada a Tzintzuntzan, y Pátzcuaro sobrevivía como un centro ceremonial de escasa población. Iguazio fue otra importante localidad purépecha edificada cerca de Pátzcuaro, asiento de un observatorio astronómico y un centro ceremonial durante el Imperio Tarasco. Aunque pequeña, su zona arqueológica ha sido escasamente rescatada. Número 23. Uruapan fue refugio del último rey purépecha. Antes de convertirse en capital mundial del aguacate, Uruapan fue un bosque sagrado purépecha, el lugar donde se ocultó el último gobernante tarasco para evitar infructuosamente ser asesinado por los españoles. Situada en el punto de encuentro de la meseta tarasca con la región de la Tierra Caliente, el origen del nombre Uruapan es atribuido a dos términos purépechas, Ulhuapani y Uruapani. El primero significa lugar que siempre florece y el segundo lugar donde los árboles reverdecen, por lo que ambos hacen alusión a la exuberancia de la vegetación. En Uruapan se resguardó Tanguaxán II, último irecha purépecha, antes de la llegada de los españoles en 1522. La violencia practicada por Nuño de Guzmán para encontrar al líder purépecha produjo una dispersión de los nativos, que empezaron a evitar las ciudades. Número 24. Los tres mundos del universo purépecha. El universo purépecha estaba formado por tres mundos: el mundo de los dioses engendradores, o Aguandar-U, ubicado en el cielo; el de los seres vivos, o Echerendú, situado en la superficie terrestre; y el de los muertos, o Cumanchecuaro, localizado debajo de la tierra. El cosmos purépecha se dividía en 5 diferentes direcciones: el centro y los 4 puntos cardinales, cada una custodiada por una deidad e identificada con un color. Oriente, el lugar de nacimiento del sol, estaba custodiado por Tirepeme, Cuarencha, e identificado con el color rojo. El color del occidente, lugar en el que moría el sol, era el blanco, y Tirepeme, Turupten, su deidad centinela. El norte estaba identificado con el color amarillo y el solsticio de invierno, y custodiado por Tirepeme, Shungapeti. El sur, en la entrada al paraíso, era de color negro y estaba custodiado por Tirepeme, Kaeri. El centro estaba asociado al color azul y custodiado por Chupi, Tirepeme. Número 25. El dios originario purépecha era Curicahueri. Los purépechas eran politeístas, teniendo a Curicahueri como su dios originario. Curicahueri, dios del fuego, es considerada la deidad purépecha más antigua y la que originó a los restantes dioses. Era el padre del sol, que moría todos los días en el poniente al ser devorado por la noche. Se convertía en águila para desplazarse sobre el supramundo, en coyote para hacerlo en el plano terrestre y en serpiente para circular por el inframundo. Las ceremonias religiosas purépechas estaban a cargo de un sacerdote principal y otros secundarios, que mantenían el fuego encendido en los templos y presentaban las ofrendas a Curicahueri. Número 26. Los purépechas deificaban a las personas muertas por rayos. Los purépechas ofrendaban a Curicahueri bolitas de tabaco, en la creencia de que su aroma agradaba al dios. También se ofrecían unas mantas de nombre Cuapimecua y sangre obtenida mediante el autosacrificio. Cuando el irecha o Casonsi moría, su cuerpo era ofrendado a Curicahueri. La vida religiosa y ritual de los purépechas giraba en torno al fuego, tanto el hecho en la tierra como el procedente del cielo en forma de rayos y centellas. Cuando alguien moría por la acción de un rayo, era deificado, en la creencia de que había recibido un toque divino reservado a muy pocas personas. El humo de las hogueras era considerado una forma de contacto de los humanos con los dioses. Número 27. Los purépechas sacrificaban prisioneros de guerra.
Los purépechas practicaban sacrificios humanos, especialmente de prisioneros de guerra. Los sacrificios se realizaban en ceremonias solemnes, en las que los sacrificados recibían el espíritu de Kurita-Kaeri, o mensajero del dios Kurikaweri. Las víctimas eran previamente embriagadas y preparadas para el sacrificio con harina de maíz por los pregoneros Atapatiecha. Una vez preparadas eran llevadas a la piedra de sacrificio, o Iyaparakaua, habitualmente ubicada en la cima de un templo. Los sacrificados eran inmovilizados de pies y manos por los Upitiecha y el Akshimiecha o enviador les extraía el corazón. Finalmente la víctima era decapitada y los Quiquichea colocaban la cabeza en el Eracoarécaro, el equivalente purépecha del Zompantli mexica. Número 28. Cuerahuaperi era la madre de los dioses purépechas. Cuerahuaperi, que significa la que desata, era la esposa del dios del fuego Curicoaeri, así como la madre de los dioses purépechas, y representaba a la luna. También estaba relacionada con el cielo y la lluvia, y se le consideraba la productora de las nubes, asistida por 4 deidades hijas: nube blanca, nube negra, nube amarilla y nube roja. Simbolizaba la dualidad vida-muerte y tenía su morada en el Sinapecuaro, enviada a sus 4 hijas nubes hacia los 4 puntos cardinales. Cuando las nubes se ausentaban y no llovía, la diosa era responsabilizada por el hambre, la sed y demás calamidades. Cuando Cuerahuaperi se presentaba ante los hombres como mujer, llevaba en la cabeza una guirnalda de trébol con un ave y cascabeles en las piernas. Número 29. Los purépechas creían que Cuerahuaperi excretaba plata. Los purépechas rendían culto a Cuerahuaperi ofrendándole sangre humana, patos y codornices, y creían que la plata era el excremento de la diosa. Tenían varias advocaciones y era responsable de la germinación de las plantas como Charantanga o Luna Nueva. Desde su residencia central se desplazaba a otras casas que tenían los 4 puntos cardinales. Fue descrita como una anciana con un hijo de nombre Manuhuapa y también era tenida como la diosa de la fertilidad, con la advocación de Mahuina. En la zona de Zacapú era llamada Pehuame o parturienta, siendo la diosa del parto. También gobernaba los Urinquegua, equivalente purépecha de los temazcales, lugares que las mujeres embarazadas frecuentaban en los días previos al parto. Número 30. Fueron los principales metalurgistas de Mesoamérica. Los purépechas eran alfareros, escultores, arquitectos, pintores, orfebres y notablemente pescadores y metalurgistas. La pesca fue una actividad primordial para su alimentación, que practicaban y continúan practicando, especialmente en el lago de Pátzcuaro. Fueron los nativos mesoamericanos con la metalurgia más avanzada, que utilizaron para elaborar objetos metálicos como herramientas, utensilios y ornamentos. Gracias a la abundancia en su zona de dominio de yacimientos metálicos, dominaron las técnicas de aliar cobre con arsénico y con estaño para fabricar bronce. Estos procedimientos metalúrgicos llegaron a la meseta michoacana desde regiones sudamericanas como las actuales Colombia y Ecuador, y los purépechas hicieron del bronce uno de sus secretos tecnológicos. Número 31. Pasaron de cientos de miles a 150,000. Actualmente quedan en México unos 150,000 indígenas de la etnia purépecha, que conservan muchas de sus tradiciones y rasgos culturales, como la lengua. Estas comunidades viven principalmente en un mosaico cultural en una veintena de municipios michoacanos situados en los bosques de las tierras altas al occidente del lago de Pátzcuaro, en los espacios insulares y costeros lacustres, y en el norte de la llamada Sierra Purépecha, en un valle del río Duero, donde se localiza la Cañada de los 11 pueblos. Muchos hace tiempo que perdieron sus tierras y sobreviven como pueden. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre las 31 cosas increíbles del Imperio Purépecha, el imperio olvidado que los aztecas nunca pudieron conquistar y por qué fue su colapso. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.